Tú puedes empezar a... This meeting is being recorded. Ya. Bien, vamos a partir. Este es el seminario de Relela. Sí, agradecemos a Relela por el espacio. Y quien va a presentar es Cristian Ahumada, que es un estudiante de magíster en Ciencia de la Computación del Departamento de Ciencia de la Computación y que está terminando su tesis sobre herramientas de aprendizaje en Mapudungun. Entonces ahí voy a dejar ahora con ustedes a Cristian. Esta es la charla de tesis 2 de él, es decir, la charla última antes de dar su examen de grado. Y la idea es que presente la herramienta fundamentalmente. Ley Mañum Wain Unelu Mañum Wain Tamon Kupan Tamon al Kutupan Tubachi Dumu Tubachi Kudau Inche Ayukulen Tain Kudau al Tubachi Dumu Tubachi Kewunmu Ka Bemnyeshi Inche Ayukulen en Tobin Tufachi tesis, en Tobin Tufachi proyecto, Tufachi Pedao Peyum, Ka Peumangen Tufachi Dungu, Abdullah y Inche Amutuli Tufachi Universidad Mu, Peumangen Palu Alunche, Pa Kim Lu Mapunungun, Kupa Kudau Kelu Mapunungun Mu, Pa Uchan Pram Tabiel Kom Tatipu Mapu Keche Tani Dungun Tani Admongen Ka Kinyan Te Re Mapu Dungole Tuain Tu Fashi Universidad Fashi Paimu Re Mapu Dungole Awin Puche Doi Elchi Tu Fashi Mapu Mu Cheo Taimulen Beula Cheo Taimule Patun Wal Mapu Mu Pi Araucanía Pingi Beula Welu Kuivi Walmapu Pinge Puika Kiñeke Tripantumu Inchinka Walmapu Piabin Walmapu Pingetoi Tufashimapu. Bueno, yo me llamo Cristian Ahumada, ¿cierto? Les decía que muchas gracias, ¿cierto? Por venir al principio. Muchas gracias por venir a escuchar este trabajo, ¿cierto? Yo estoy muy feliz de hacer este trabajo, de sacar una tesis sobre este asunto, sobre esta lengua. Y también, como un poco ya adelantando el futuro, ojalá que esto siga, porque que no termine cuando yo me vaya, esta pega que de la universidad, ¿cierto? Y que venga mucha más gente que quiere saber Mapudungun y que quiere trabajar en estos asuntos, ¿cierto? Indígena un poco también, en mi caso mapuche, pero en todos los pueblos que existen y que han existido de antes de que este fuera un país, ¿cierto? Entonces, eso, pues muchas gracias también obviamente al programa de Pueblos Indígenas que me apoyó durante la tesis y me ha apoyado en realidad. Hay varias gente del programa hoy día también aquí y obviamente agradecer a Relela por dar el espacio y por siempre estar dispuesto a aportar. También de la otra parte que es importante, ¿cierto? De la parte más técnica quizás, de la parte más como de la académica de lo que conlleva este trabajo, pero siempre han estado ahí, ¿cierto? Desde antes que yo empezara mi tesis ya sentía como un apoyo de la gente del departamento, de ciertas personas del departamento, por ejemplo Felipe, que siempre estuvo interesado en estos temas, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a empezar. Ese era mi saludo para ustedes y el agradecimiento para los que están y quizás para los que lo puedan ver, si es que alguien lo va a ver en la grabación. Vale, entonces, mi trabajo se llama, o mi charla se llama en realidad Diseño y Desarrollo de un Software de Apoyo para el Aprendizaje del Mapudungun, ¿cierto? ¿Por qué nace, cierto, una motivación? En primer lugar, el Mapudungun ya tiene una baja de hablantes continuada, podríamos decir, desde que llegaron los españoles. 1 millón de hablantes se dice en la literatura, hasta ahora 300.000 personas que pueden ser hablantes. Esto no es una cosa natural,
de por medio, durante la historia han habido invasiones, tanto, bueno, obviamente del Imperio Español, pero además las que son menos conocidas, invasiones, les decimos, a la campaña del desierto de Argentina y la pacificación, que en realidad es una ocupación de la Araucanía en Chile. ¿Sí? También hay una exclusión de los espacios educativos, no existen instancias oficiales de aprendizaje y enseñanza del mapudungún o no tienen suficiente apoyo, y no hay derechamente prácticamente nada, salvo pequeños ejemplos de aprendizaje y enseñanza en mapudungún. Por lo tanto, el mapudungún está en peligro y nosotros, como dice aquí, mapudungún, revitalización del mapudungún, eso es como el camino que se ha seguido, ¿cierto? Que es lo que se puede hacer. Estar pendiente del estatus, ¿cierto? Dónde se usa, quién lo usa y para qué se usa. Hoy día sí tenemos que un poco más de estatus al tener a la Miguel Elisa Loncón en la Convención Constitucional, pero aún así, durante ese mismo proceso ha tenido trabas y por lo tanto no, se nota que todavía no existe, ¿cierto? Esta libertad para que el mapudungún se pueda usar donde sea, ¿cierto? Y que se use para lo que sea, en este caso en un proceso tan importante para Chile, ¿cierto? Además, integrarlo en los espacios educativos, como decía, no hay educación prácticamente del mapudungún que sea algo potente y menos hay aprendizaje que sea en mapudungún, ¿sí? Por lo tanto, esto también viene a querer aportar en todos estos temas, ¿sí? Además de, obviamente, el hecho de que el mapudungún tiene gran parte de la cultura dentro del pueblo mapuche, ¿cierto? La cultura del pueblo mapuche está muy reflejada en esta lengua y por lo tanto perder una lengua implica perder un montón de cosas culturales también. Entonces, antecedentes y desafíos. Principalmente los desafíos tienen que ver con que no existe una estandarización del mapudungún debido a su exclusión de en realidad todos los espacios desde el Estado chileno históricamente hasta hace poco. No existe una estandarización, o sea, hay varias formas de escribirlo, como estas tres palabras que se ven aquí, que en realidad son la misma palabra en castellano, mariposa, y si uno las quisiera decir, Llamputken, la tendría que decir estas tres palabras de la misma forma, y por lo tanto estamos frente a tres palabras que una persona que no sabe nada de mapudungún vería como distintas, pero que en realidad son las mismas, y hay una inconsistencia quizá entre diversas fuentes que uno podría consultar, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de tres grafemarios que serían como los más importantes. Y algo importante también es que a este trabajo no le corresponde tomar una decisión con respecto al estándar que se debe usar en el mapudungún, sino que simplemente mostrar que existe este problema y tratar de hacer algo para que ya no sea tanto un problema, ¿cierto? Además, existe una diversidad territorial y eso significa que existen ciertos léxicos y pronunciaciones, sobre todo, que son muy distintas o para una persona, ¿cierto? Que de nuevo no sabe nada de mapudungún y que quiere aprender quizás, que son muy distintas entre ellas, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí hay más, entonces, desafíos que se suman a este trabajo. Y bueno, también como lengua minorizada o no dominante, ¿cierto? Hay un bajo corpus, hay libros, informes y publicaciones disponibles en Internet. No todas están correctas, algunas simplemente se hacen, por decirlo así, por cumplir. También hay un corpus que está en el Carnegie Mellon University, ¿cierto? Y que ese es uno de los más grandes y que está disponible, pero sí que quizás como que le falta un poco de procesamiento también para poder hacer cosas más interesantes con él. También como otro antecedente existen varios software, por ejemplo de Andrés Chandía, un analizador y un normalizador, el Mapudungun Meo, que tiene harto vocabulario y pronunciaciones de ciertas palabras, el Mapu de la Católica de Valparaíso, y mucho trabajo también sobre otras lenguas, que como que las que más se relacionan serían las lenguas latinoamericanas, en México, en Perú, en Bolivia, ¿cierto? Y donde más se hace ese tipo de desarrollo quizás, parecido al que uno quisiera hacer también para el mapudungun. Entonces, ¿cuál sería el problema al resolver los objetivos? En realidad el objetivo general va a ser desarrollar el software simple que permita a un estudiante inicial de mapudungun consultar palabras y frases para obtener su significado, como para su análisis morfológico. Va a estar basado en herramientas computacionales
para el procesamiento lingüístico de esta lengua. Este software entonces estará orientado a estudiantes, particularmente iniciales de la lengua. Y ahora, que es como la parte más como importante, cómo se implementa este software. Y en realidad se tienen algunas fuentes de datos, ¿cierto? El corpus, como decía, del CMU, los textos de instituciones en Mapudungun que había nombrado y las libros y publicaciones que estén disponibles en Internet, principalmente para sacar datos, por ejemplo, de en qué grafemario pueden estar escritos, cuáles son las variaciones que podrían haber entre estos textos, y además de ver ciertas palabras que podían ser como léxicos particulares de alguna otra parte, ¿cierto? Por ejemplo, si uno ve estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, son 6 palabras, uno puede decir que son diferentes, ¿cierto? Pero si uno realmente la analiza, si uno ve en qué grafemario están escritos y qué variante, podríamos decir, territorial usan también, en realidad estas 6 palabras las podemos reducir a una. Simplemente que como existe una variación territorial importante y una variación de grafemario, uno como que puede encontrar una traducción al castellano, que esto sería como dejar vacío una olla, por ejemplo. Dejar vacío una olla, por ejemplo. Todo eso se puede escribir de 6 formas, ¿cierto? Esa frase se puede escribir de 6 formas. Entonces eso da también, de nuevo, un dato, o sea, una luz de cuáles son los problemas o cuáles son los desafíos que se enfrentaron. Entonces, para hacer esto, vamos a tener 3 herramientas que se van a integrar: un traductor de grafemarios, un segmentador o analizador morfológico y un traductor informal. El traductor de grafemarios tiene que ver con la conversión entre 3 grafemarios, ¿cierto? Tenemos 3 que serían el Rayeleva, Tunchepe y el unificado. Y estos 3 grafemarios, la idea es que se conviertan entre ellos, pero además que este traductor de grafemarios pueda servir de base para hacer un detector de grafemarios, ¿cierto? La idea es que tome en cuenta ciertas variaciones comunes, ciertos grafemarios, por decirlo de alguna manera, que son variaciones de estos grafemarios, y también uno podría validar esto a partir de textos que sí están escritos como consistentemente en un grafemario, tratando de ver si es que efectivamente esto se puede identificar o se puede traducir a otro sin tener algún cambio como de significado. Ahora, uno de los problemas de esto, del traductor en sí, es que no es trivial el orden en el que se hacen estas conversiones, y el orden puede afectar el resultado, puede afectar en que, por ejemplo, si yo quiero traducir una palabra, por ejemplo, de un morfema, o sea, de un fonema que es NG a G, y que otro morfema que también está en ese mismo grafemario es la G, y yo lo quiero traducir a la Q, no es trivial entonces el orden en el que yo lo hago, y por lo tanto podría tener una traducción correcta, que pasar de este lin etui a pasar a este lin etui, porque tengo que convertir un morfema, o sea, un fonema, guardarlo en una variable auxiliar, podríamos decir, y luego convertir el otro fonema, y después como sacar esta variable auxiliar para que tengamos ya la traducción correcta. Si yo le quitara esta variable auxiliar, lo que pasaría es que como al tener fonemas comunes, esto podría convertir algo que ya yo había convertido, ¿cierto? Eso es un poco también el problema que podría haber con el orden. O invertir el orden también de cómo se hacen estos dos morfemas, también de fonema, me podría también afectar la traducción, ¿cierto? Quedando incorrecta de un grafemario, en este caso del unificado, a la Tunchepe o al Rayleigh. Eso es con respecto al traductor de grafemarios, que me va a servir de base para un detector de grafemarios. Lo que se hace en este detector, o como se plantea, es que yo tengo una palabra que no tiene el grafemario conocido y asumo que es de un grafemario. Por ejemplo, si asumo que es unificado, tengo que hacer esta conversión de esta palabra a otro grafemario. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a obtener una palabra que
bajo ese supuesto está bien escrito en Raguileo y después debería pasarla otra vez a unificado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si es que esa palabra inicial con esta palabra final no son iguales, entonces este no puede ser unificado. En este caso no puede ser del grafemario que yo asumí. En el caso de que sí sea igual, como en este ejemplo, ¿cierto? En el CamCam paso a este en el CamCam, hago Raguileo y de Raguileo lo vuelvo a reconvertir al grafemario original que asumí, y en este caso sí quedan iguales. Y por lo tanto este podría ser Atum Chefe o tener una coincidencia de los fonemas que están utilizando en esta palabra, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ya no lo hago el paso a Raguileo, sino que lo hago a unificado y también me da que son iguales y por lo tanto yo digo, entonces esta palabra efectivamente es Adum Chefe o tiene muchas probabilidades de ser Adum Chefe por el hecho de que en ambos procesos, podríamos decir, obtengo la palabra inicial al final de las conversiones. Ahora, ¿por qué lo hago dos veces? Por una cosa también, obviamente, de hacer una pequeña validación, pero también se podría dar el caso, por ejemplo, con la palabra meu, en que Adum Chefe, unificado y Raguileo escriben esta palabra de la misma forma. Entonces, cualquier conversión que yo haga, ya sea de Adum Chefe a Raguileo o a unificado o de cualquiera de los otros a los otros, ¿cierto? Voy a tener siempre la misma palabra, en este caso meu. ¿Por qué? Porque son los mismos fonemas que se están utilizando y sin un contexto ya en realidad no podría decir como con 100% de acierto, ¿cierto? O con un mínimo, ¿cierto? De probabilidad de acertar qué grafemario es, pero la ventaja es que no va a tener un efecto negativo quizás en traducciones, en el analizador morfológico que viene más adelante, o tampoco como en el asunto de la misma definición de la palabra. Yo podría buscarla y lo más probable es que sí la encuentre de esta forma, ¿sí? Dependiente del grafemario en el que la busque, como en el recurso que utilice. Eso sería entonces con el traductor de grafemario, que va a entonces alimentar también a la siguiente parte, el siguiente módulo, podríamos decir, que sería el segmentador o el analizador morfológico. Esto originalmente iba a ser un adaptador, una adaptación de uno existente, el que nombraba de Andrés Chandía en el principio, pero en la práctica se generó uno nuevo debido a que de repente se tornó en que el analizador morfológico de Andrés estaba muy enfocado en una cosa lingüística, técnica, y no tanto en una cosa comunicativa. Y como este analizador o esta herramienta en general tiene una motivación educacional o de enseñanza, ¿cierto? Se torna más importante el que se entienda una unidad morfológica o un conjunto de unidades morfológicas a que se haga como de la forma más correcta posible lingüísticamente hablando, ¿sí? Por lo tanto, esto se valida a partir de ciertos datos que pueden ser conocidos, pero en realidad la mayor parte de esta validación se tiene que hacer con estudiantes y profesores de Mapudungun. Entonces aquí un poco de un ejemplo, tiene que ser una palabra en la que yo la divida y sepa qué significa cada componente. ¿Cuál es el algoritmo, cierto? A partir de unas listas que tenemos sobre raíces, sufijos y terminaciones de Mapudungun, se hacen calzar estas con una palabra que yo le voy a poner de entrada y ver cuáles son como la combinación de morfema, en este caso, de mi lista, que van a completar la palabra, pero que además sigan ciertas reglas que sean válidas gramaticalmente, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo cubierta mi palabra, ya estoy teniendo como una posible respuesta o un posible resultado, como se va a ver mejor a continuación en un ejemplo. Tengo la palabra entonces, copalal, ¿sí? Copalal, copalael. Entonces, ¿yo qué es lo que hago primero? Busco dentro de mi lista, ¿cierto? Que es unas listas de ejemplos, busco cuáles están calzando, como qué verbo, qué sufijo, qué terminaciones van a calzar con mi primera parte del substring, por ejemplo. Entonces aquí tengo amu, adkin, tu, tengo cupal y cupa. Entonces las primeras dos no me van a calzar. Por lo tanto, yo lo primero que voy a hacer va a ser en mi lista encontrar cupal. Cupal calza
como el inicio de este string, y por lo tanto yo lo agrego como una posible, como una de las posibles raíces, en este caso, de la palabra que estamos analizando. Después sigo buscando, me encuentro con cupá y también la agrego como una posible raíz a esta palabra. Sigo buscando y como veo que ya nada calza con el principio, entonces ahora cambio y desde este morfema cupal, ahora ya no tengo la palabra cupal a él completa para tratar de encontrar un match, ¿cierto? Entonces ahora tengo solamente la palabra a él, que sería lo que resta del substring, ¿cierto? Menos como la palabra completa, y también la busco. En este caso, las terminaciones encuentro una que es a él, y como ya no me queda substring desde esta rama, ya termina como el primer resultado, podríamos decir. Hay que validar, obviamente, que este a él sea compatible con la palabra cupal también, y después, claro, se puede seguir con la siguiente, el siguiente nodo como inicial que pusimos, ¿cierto? Era cupá, pero cupá ya no calza directamente con a él, entonces voy a buscar otra vez qué es lo que calza y encuentro dos morfemas que calzan con cupá. Tengo la L y tengo la, y luego veo qué es lo que me queda de la L, me vuelve a quedar a él y por lo tanto se va a dejar como una rama en este, después de a él, o sea, después de la L, voy a dejar a él después también como una rama, y después de la voy a dejar él como una rama. Entonces ahora sí tengo todas las posibilidades que me entrega el programa para poder hacer la separación. Pero también hay que hacer una validación, como decía, una validación de la gramática, y el sufijo la y la terminación el no se pueden juntar, no pueden aparecer en una misma palabra, y por lo tanto esa la tengo que podar y quedo finalmente con dos opciones, ¿cierto? Que para efectos de este programa no es una más válida que la otra, ¿sí? Las dos en este caso, van a significar lo mismo, solamente una cosa de qué tanto separo quizás la palabra, y que bueno, también eso también es como un poco como porque el diccionario no está pensado quizás como para un idioma aglutinante, entonces el diccionario original de donde sacan estos datos no está pensado para un idioma aglutinante, y por lo tanto cupal y cupá aparecen como separados cuando en realidad podríamos decir que son lo mismo, ¿sí? Pero es como un poco para graficar el ejemplo, ¿sí? Eso sería entonces con el analizador morfológico, ¿cierto? Entonces, de nuevo, como síntesis de este módulo, yo busco como recursivamente las palabras que son las combinaciones de los morfemas y que me van a calzar con la palabra completa para poder buscar las posibles segmentaciones de la palabra. Y luego de esto viene un traductor informal que a partir de esta segmentación, entonces yo voy a asignar ciertos valores a ciertas traducciones a los morfemas, pero voy a asignarle valores que sean entendibles, ¿cierto? Como desde el punto de vista comunicativo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo la palabra adkin, que significa algo así como estoy observando o tengo observado un pájaro, y aquí se ve cómo se separan estos morfemas. Adquintú en realidad sería ver, observar, nie o ne, y aquí es donde viene la parte de la diferencia entre una cosa lingüística y una cosa como comunicativa. El nie se define como progresivo persistente, que en realidad para una persona que quiere aprender una lengua no tiene mucho sentido, ¿cierto? O no lo va a entender directamente. Y en el caso de comunicativo, esto puede significar tener o estar, ¿sí? Estar viendo o estar o tener visto algo, ¿cierto? Y después viene la N, que sí tiene una definición un poco más clara, primera persona singular, o sea, yo. O sea, yo estoy viendo o yo tengo visto. Quiñé, una, un pájaro, ¿sí? Entonces ese sería como el desafío de esta parte, en realidad es de hacerse cargo de que estas definiciones sean lo más claro posible para una persona que está aprendiendo Mapudungun o bien que está enseñando, ¿cierto? Y bueno, en esta parte también una de las cosas que se pueden
que pueden ser más complicados, es cuando estas unidades por sí solas tienen una definición y en conjunto con otra tienen otra definición, ¿sí? Cuando yo junto dos morfemas cambia el sentido de ciertas frases a cuando tengo estos morfemas por separado. Y por lo tanto ese es como el principal desafío de la parte del traductor informal, junto con dar una definición clara de cada uno de los morfemas. Luego tenemos esta integración de las herramientas. Como decía, va a llegar una frase o palabra como sin procesar. Después la voy a detectar en grafemario con el detector que se discutió, ¿cierto? El análisis morfológico, después la traducción de estos morfemas del análisis morfológico y la unión o cambio de, quizás de significado de ciertos morfemas dependiendo de su aparición, podríamos decir. Y finalmente, entonces todo esto me va a dar una frase o palabra analizada. Finalmente, entonces, esta interfaz, o sea, esta integración, obviamente, como es un software que está pensado para personas que están aprendiendo o enseñando, ¿cierto? Se hace como una aplicación web y está disponible online, hoy día en un servidor provisorio, pero es disponible para la gente que quiera utilizarlo o probarlo en esta etapa, ¿cierto? El desarrollo fue hecho en Flask y Python, porque en realidad el desarrollo como de los módulos también está hecho en Python. Quizás tenía una forma rápida y fácil de hacer la integración de la parte de la herramienta con una interfaz. Entonces, ahora podríamos pasar un poquito como a ver ciertos ejemplos de la herramienta, ¿cierto? Esta sería la interfaz. Aquí tengo un cuadro de texto, ¿cierto? Donde ingreso mis palabras, un cuadro para recibir comentarios, ¿cierto? Y estas dos pestañas también, que serían como las de ejemplos, que yo tengo para que la gente quizás pueda entender cómo funciona la herramienta. Y un texto también de ejemplo que está en formato bilingüe para que se puedan ir tratando de adivinar o reforzar, ¿cierto?, las definiciones que nos vamos a ir encontrando. Entonces, por ejemplo, si uno parte con una palabra más o menos fácil, muy, uno podría encontrar, ¿cierto?, una sola forma de dividirlo, que tiene que ver con amun, que es irse, andar, continuar, avanzar, ¿cierto? Y que es él o ella, o sea, una tercera persona singular, podríamos decir. Entonces, esta palabra, si bien no aparece con su definición, uno debería tratar de inferir que esto significa él o ella fue, o va, ¿cierto? Él o ella fue. ¿Sí? Además que aquí está la expresión regular que se utilizó para obtener esto, ¿cierto? Quizás para un usuario normal no es relevante, pero sí para un usuario de computación podría ser relevante como el saber de dónde sale esto, ¿cierto? Sale que estas son las palabras o sea, los morfemas que calzan con esta palabra amoy, ¿sí? Si uno entonces después tiene una palabra, por ejemplo, quintuain, también tengo tres morfemas distintos, ¿cierto? Quintu, buscar, mirar, dice. Futuro, a la A, y in, nosotros, más de dos personas. Entonces nosotros miramos, ¿sí? Nosotros no, miramos no, miraremos, ¿cierto? Porque tiene un futuro, tiene un in. Ahora, ¿por qué este ejemplo? Miraremos o buscaremos, ¿cierto? Porque si yo tengo un futuro, una A de futuro, ¿cierto? y después pongo este, que en realidad es como el otro ejemplo que tenía que mostrar para mostrar eso, ¿cierto? Tengo también este quintufuin, que es como habíamos buscado, podríamos decir, o habíamos mirado, que tiene un fu, que es un pasado, o algo que ya ahora ya no sigue siendo válido, algo que quedó como en el pasado, podríamos decir. Lo mismo in del final, que sería nosotros, o sea, nosotros habíamos buscado, el otro era nosotros buscaremos, pero si yo pongo esta ahora, quintuafuin, el afu, que sería, como decía, la combinación del futuro con el fu del pasado, ¿cierto? Ya no corren esas dos definiciones, sino que se convierten en un hipotético. Y por lo tanto, no es lo mismo decir quintu a fu in, que no tiene sentido por separado a fu, que decir afu, que sí tiene sentido y que cambia completamente quizá el significado y se convierte en
en hipotético, ¿cierto? O sea, buscaríamos, ¿sí? O podríamos buscar, también podríamos traducirlo. Lo mismo va a pasar con Kimu Pingun, por ejemplo. Kimu Pingun sería como ellos se conocieron o ellos se están conociendo, podríamos decir. Lo mismo, la misma palabra, pero con la, ellos no se conocen. En este caso, la de abajo, Kimu Laingen. Pero si yo pongo Kimu Pelaingen, aquí el P y el A que había usado anteriormente, ahora sí cambia de significado y se afirma quizá algo. Es como decir, ellos se deben conocer, o ellos se deben haber conocido, algo así. ¿Sí? Ellos, más de dos personas. ¿Sí? Finalmente, un poco, yo solamente para mostrar como el funcionamiento de una palabra un poquito más larga, Atkinton Arumne Kepelainu, que igual se podría traducir, o sea, traducir no, sino que mostrar ese análisis, ¿cierto? La única diferencia entre esta palabra de arriba y la de abajo es que Atkinton, también el verbo Atkinton, que ya se convierte como una especie de verbo normal, podríamos decir, en realidad también es una composición de dos cosas, pero al ser un verbo tan utilizado el Atkinson, obviamente esto ya pasa como a ser una palabra por sí sola, ¿cierto? Aunque sí podríamos dividirlo. ¿Sí? Sobre esto entonces, aquí tenemos una palabra más o menos larga, Atkinson, mirar, observar, Narum, bajar, ¿no es cierto? Hacer algo hacia abajo, ¿cierto? De tener o de presente, ¿cierto? O de estar haciendo algo, que de habitualidad, Pela, algo que es como una afirmación un poquito con duda, y eneu o enú, en este caso, una transición que se le dice de ellos a mí. ¿Cierto? Entonces es un me en castellano. Y esto sería que debes estarme mirando desde arriba o me debe estar mirando hacia abajo como alguien, ¿cierto? Pensando, no sé, en un antepasado, en este caso, no sé, como una expresión que uno podría utilizar quizá en ese sentido. Y aquí también se puede ver ciertas cosas que son variaciones. Por ejemplo, aquí en Neu, en este caso, también va a ser reconocido como Eneu con U, como Enu y como Eno. ¿Por qué? Porque esa es la variación que hay dentro de los territorios y por lo tanto la idea sería no dejar fuera ninguna forma de hablar. Porque como decía a este trabajo y a mí en particular no me corresponde tomar ninguna decisión acerca de los estándares que tiene Mapudungun, sino que simplemente mostrar, en este caso, la diversidad que existe. ¿Sí? Y bueno, simplemente por una cuestión de uso, uno también podría poner más de una palabra, y vamos a traducir entonces las palabras por separado, las que estén separadas, y una ya un poco más larga, ¿cierto? También la va a mostrar, ¿cierto? O sea, uno podría poner un texto entero, quedaría un poquito largo, pero uno podría poner un texto entero aquí para poder analizarlo ahí, sin andar utilizando cada rato como el programa. Y esto significa que volveremos a ir aprendiendo Mapudungun. Sí, es como poner sí, así como de énfasis. ¿Sí? Esa sería entonces como la herramienta. Y otro dato de relativa importancia es que además uno podría poner esta interfaz en castellano cuando una persona que quizás no tiene como tanto conocimiento del Mapudungun, y también aparecen, ¿cierto? Como los ejemplos y el texto, ¿cierto? En castellano, y como la interfaz inicial en realidad, que es como un poco lo que más se viene a utilizar, ¿sí? Esa sería la herramienta entonces. Y esa en realidad sería la presentación. Chaltumay también al escuto Muriel dice, Muriel Ramtum Shimten, pero mañana Adum Fal ni tati Peñelo Numu, Mulele Ramtun, entonces Ramtum Shimten. Eso sería. Si hay preguntas, gracias por escucharme. Si hay preguntas, ojalá que puedan hacerlas. Ya, muchas gracias, Mañum. Pregunta, no sé.
de cualquier tipo sobre la 90. Cristian se concentró más en presentar la herramienta, cómo va a quedar, más que más que los otros fundamentos de los bordes, digamos, pero las preguntas pueden ir sobre cualquier cosa, por supuesto. Tenía ganas de preguntar un poco del segmentador morfológico. Sí. ¿Cuál fue la motivación al final de hacerlo a nivel algorítmico con reglas y no usar un método estadístico? Y con un algoritmo machine learning o algo así. Sí. La primera es como lo que decía lo de los datos. ¿Sí? No existe un dataset como bien trabajado para hacer esto. Eso es como lo principal. Yo estaba, antes de empezar con el tema ya como de reglas, antes de empezar la tesis, yo estaba trabajando en un dataset. Pero como una de las complicaciones de ese dataset es que en realidad hay ciertas palabras que podrían tener más de una opción, y hay que como hacer que este tipo de segmentaciones, bueno, igual ahí depende del enfoque, pero sean como correctas, y cuando hay más de una, también esto como que necesitaría mucho más datos, quizás como de contexto, además para poder como dar una de las segmentaciones. Yo creo que principalmente es lo de los datos. Eso es lo que por lo menos a mí no me dejó hacerlo, ¿cierto? Obviamente, de hecho, como que apoyo completamente que esa sería quizás como una de las formas como que serían menos trabajosas como de hacer para una persona, pero en realidad el tema de los datos, de que no existe un dataset de ese tipo, derechamente no existe. Uno podría generarlo quizá, y de hecho una de mi idea es que este mismo segmentador que tengo yo quizás sea utilizado para hacer una anotación de datos. O sea, a esta interfaz que tenía, como agregarle este tipo de como una especie como de, no sé, pues o sea, por ejemplo, tengo mi frase y le pongo un cuadro en donde marco cuáles son realmente las que podrían estar correctas o cuáles quizás son las que son más probables que sean dependiendo de un contexto, no sé. Y ahí empezar a generar un dataset, pero hasta ahora en realidad no existe. Todo lo que yo he utilizado de dataset para intentar hacer cosas con inteligencia computacional o inteligencia artificial, machine learning, son datasets que yo mismo he creado y por lo tanto quizás para algo como más formal, tendría que hacer un trabajo un poquito más importante en la validación de estos datasets. Y eso sería como el freno en realidad. Tanto para el detector como para el analizador. No existe realmente un dataset. Sí. Gracias, Cristian, pero ya, súper. Mi duda va, por ejemplo, cuando tú creas este algoritmo con reglas, tú haces un supuesto de la morfología del lenguaje y quería saber qué tan completa es ese supuesto. O sea, cuántos casos nos sabemos, podemos cuantificar, cuántos casos nos estamos perdiendo, cuántos nos estamos equivocando, qué tan determinístico es la regla, o quizás, porque si bien es determinista está la regla morfológica, tal vez está bien hacerlo con regla y eso es perfecto, porque me gustaría si me podías explicar un poco más de eso. O sea. Sí. En general, el Mapudungun, como, no sé, bueno, es como uno de sus características, es que es un lenguaje aglutinante y polisintético, y como que eso genera que hay una facilidad en la detección quizás como de los morfemas. Entonces, como que no es tan probable encontrarse con cosas raras. Es que en realidad el lenguaje del Mapudungun es súper regular. Por lo tanto, yo creo que hacerlo con reglas no está muy lejos como del lenguaje real. Obviamente no puedo asegurarlo al 100%, pero sí está relativamente así como llegando muy cercano como al lenguaje original. Ahora, lo que sí podría ser que uno no pueda detectar son ciertas cosas que tienen que ver con que no sea tan fácil de detectar, que tienen que ver con que a veces hay letras que desaparecen o a veces hay letras que aparecen, o este mismo asunto de como de las variaciones territoriales,
que sí aportan una variación más o menos importante para varias palabras. Pero conociendo esas palabras, el idioma sigue siendo muy regular y sigue siendo muy estructurado. Como que no tiene mucho como espacio desconocido. Y las gramáticas, por lo menos las que yo he consultado, son bien completas en el sentido como del paradigma verbal y definen la lengua como con estos slots. O sea, tengo una raíz y tengo los slots que van a ser los sufijos y las terminaciones, que en realidad tienen un orden definido y también tienen ciertas reglas de que cierto morfema no puede ir junto con el otro, y eso en realidad sí está muy bien definido. Así que yo creo que en ese sentido lo de las reglas, si bien como que puede ser algo como una pega media larga, tiene como una descripción más o menos importante de la mayor cantidad de armas. No creo que podría faltar mucho si se hace esto así como bien minuciosamente. ¿Y eso aplica a los tres grafemarios? Sí, Ya. aplican los tres grafemarios porque en realidad los grafemarios no aportan una variabilidad más que los fonemas. Los fonemas que se utilizan para describir los sonidos. ¿Sí? No, por ejemplo, esta palabra va a tener, no sé, una letra de más y un cambio otro para pasar de un grafemario a otro, pero en general la gramática no se ve afectada bajo ningún grafemario. Ya, super. Gracias. ¿Más preguntas? Yo podría seguir, ¿ah? Sí, sí. Porque me Adelante, interesa. nomás. Sí. Ya, entonces, objetivo 1, queremos detectar grafemario, después queremos segmentarlo y después queremos traducir también, ¿no? Traducir como estos morfemas en realidad. O sea, el espíritu es que, claro, como decía, por ejemplo, aquí hay un yekume. Esta misma palabra sirve de ejemplo, yeku y después un me. Lo que hacen es que separado, quizá el me tiene un sentido, pero cuando yo lo junto ese me con el yeku, tiene otro sentido. O sea, tiene como un sentido de, no sé, como de un proceso quizá. Y el me solo significa simplemente ir a hacer algo a otra parte. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta al hacer esto de la traducción, pero de los morfemas, porque en realidad la traducción así como directa de aquí, nunca fue objetivo así como de traducción tipo Google Translator. Es medio complicado porque en realidad no hay datos. Si al final eso es como de nuevo, o por lo menos los datos que yo he visto, que son los que más hay, todavía necesitan como una manito de gato, en el sentido de que, por ejemplo, el de Carnegie Mellon tiene, por ejemplo, en algunas partes escritas dos veces, o sea, para un mismo sonido, un mismo fonema, podríamos decir, un mismo sonido tiene dos letras distintas, por ejemplo, en algunas partes. Entonces, igual ahí, de nuevo, como que el dato es el que empieza a detener ciertas cosas. Entonces quizás como que sería bueno enfocarse también en esa parte como de los datos, que sabemos todos en realidad que son muy importantes, y claro, entonces este trabajo como que no trata de llegar ahí a esta traducción, a esta que sale aquí en la pantalla. No trata de hacer el análisis y después decir esto de abajo, porque en realidad todavía por lo menos este trabajo no está en esas condiciones, en ese punto. Sí, obviamente es como la ambición final de poder generarlo. Sí, es una herramienta importante para un aprendizaje de un idioma. Ya. Entonces uno podría pensar que el trabajo siguiente sería ya, tu trabajo abordó 3 tareas, ¿no? Detectar grafemario, segmentar morfológicamente estos morfemas y traducir. ¿Sería posible? La segunda pata sería anotar datos para las 3 tareas con, no sé, un ejemplo y la salida deseada.
y poder Ujú. ver las cosas que tú hiciste, qué F1, qué accuracy están sacando, dónde se equivocan, qué podemos mejorar. ¿Se puede hacer eso? ¿Cuánto faltó para hacerlo? Eh, A ver, o sea, el asunto de sacar la data a partir de esto, claro, yo siempre lo he tenido, pero obviamente una tesis quizás de doctorado hubiera dado para un poco para hacer tanto, pero la de magíster a mí por lo menos no me alcanzó para hacer tanto. Obviamente lo que viene ahora, así como si yo quisiera como aplicar esto del machine learning, lo que viene ahora es quizás como yo lo que haría sería tomar este programa, adaptarlo un poquito para que, por ejemplo, en el caso de, ¿dónde tenía la aplicación aquí? Por ejemplo, en el caso de esta palabra, adaptarlo para que quizás entre estas dos opciones yo tenga que elegir quizás cuál es la más correcta o cuál es la que mejor me funciona para hacer la traducción, o decir, por ejemplo, en realidad estas dos son iguales, porque lo que pasa con esta en particular, con esta que estoy mostrando ahora, es que son la misma. Solamente que de nuevo, mapu, dungun, es como la explicación del verbo que sale abajo, que es mapu dungun, ¿sí? No sé si se entiende, pero estas dos primeros morfemas en realidad generan este tercero. Ahora, este tercero es como, de nuevo, como que ya queda como un verbo, porque en realidad esa es la forma en que se tiene de utilizar. Y no es necesario que yo lo construya cada vez que quiero hacerlo, y por lo tanto lo dejan así en los diccionarios. Y por lo tanto, si yo estas dos, por ejemplo, pudiera notar que son la misma realmente, o pudiera, en el caso de cuando hay varias opciones, decir está bien, esta no está bien, o esta es correcta y esta es más probable que se use y esta es menos probable que se use, ahí yo quizás podría sacar un dato para poder hacer el analizador de forma automática y como solucionar uno de los problemas que tengo y que identifiqué de por ejemplo, de la palabra el ukelabimun o el ukelabimu. Aquí tengo dos definiciones. Tengo el uke, la, bimu, y tengo el ukel, a, bimu, ¿ya? Y las dos estarían correctas. Y de hecho, yo lo sé porque yo he escuchado estas dos palabras de hablante. Yo sé que estas dos se utilizan. Pero ¿cuál es el problema? Es que lo más probable es que siempre, la mayoría de las veces esté hablando de la primera y no de la segunda. Pero este orden en realidad no tiene que ver con cuál es más probable que el otro, y quizá a partir de esos datos yo podría, de anotar ese tipo de datos, podría no solamente poner cuáles son las opciones correctas, sino que además cuáles son más probables, porque en realidad las dos podrían ser utilizadas. ¿Sí? Yo podría dar dos definiciones a partir de esta palabra, dos traducciones al castellano, dependiendo de cómo las diga también una persona. ¿Sí? Porque en este caso, lo que no me da el programa, lo que no me da el texto, es que esto no está pronunciado. Entonces, dependiendo de cómo yo pronuncio esta palabra, me va a cambiar el significado. Que una es el ukelabimu y la otra es el ukelabimu. ¿Sí? Como que ese es como el nivel de detalle que habría que aclarar en este caso. Y eso, pues como lo que yo creo que aportaría para el analizador, sobre todo esta parte de los datos, es qué es lo más probable, porque de repente uno tiene tres o cuatro opciones o dos opciones que pueden ser correctas, pero hay una que es la que se usa más, o dependiendo del contexto, con un poquito más de información, uno podría ya acertar como cuál es la correcta segmentación o traducción. Oye, Y bueno, además, en el caso de la traducción, de repente sería como mucho más, no sé, por lo menos a mí me da la impresión de que sería mucho más directo pasar a una traducción no de palabras, sino que o sea, no a partir de palabras, sino que a partir de morfemas. O sea, que como que como que yo trate de pasar los datos a un modelo, no como de una palabra, esto es lo que la vimos, sino que quizás como antes procesarlo y decir, quizás le paso este tipo de datos, o sea, la palabra ya segmentada, quizás como que tendría un poquito más de información el modelo, también me da esa impresión.
Oye, Felipe, no sé si te interrumpo y yo hago una pregunta porque tengo otra. eh, Sí, pues claro, claro. Sí, no quiero interrumpir el hilo de que tú estabas siguiendo, así que no sé si quieres seguir tú mientras. No, yo estoy súper, súper. Me queda Ya. súper claro que el problema es que Oye, no sabemos la respuesta correcta. Ese es el problema, ¿no? exactamente, claro, claro. Sí, es el tremendo tema. Oye, Cristian, mira, así como está esta cosa, bueno, aparte esos colores que ya es un detalle de, ¿sí? Sí, Fíjate, los colores están como corridos, pero no importa. Oye, para un estudiante es muy buena la segmentación porque eso es lo que le enseñan al estudiante intermedio, ¿no es cierto? Después no alcanzaste a hablar de eso, pero esto sirve más o menos para estudiantes intermedios, no para los iniciales ni para los avanzados. ¿Sí? Ya, y lo que necesita es realmente saber cuál es la raíz, saber que el sufijo a después es un futuro, que el pronombre personal está al final, que varias de esas cosas que cómo ir segmentando. Eso ayuda mucho, pero la traducción también ayuda. Entonces, y la traducción acá es fatal, digamos, ¿sí? Es decir, si yo leo las sí, cosas de abajo, uno puede decir en muchas partes, en algunas palabras fáciles uno puede decir, ¿no es cierto? Pronombre personal nosotros, el verbo, ya, nosotros, entonces hicimos, ¿sí? Qué sé yo, después con el pronombre personal, el verbo, el futuro con I, haremos, bien, sí. ujú, Pero de repente se pone eso complicado. Pero ahí sí, abajo hay mucha información, hay mucho texto, ¿sí? ¿No sí. sería posible hacer sistemáticamente, ahí sí que, ¿cómo se llama? Algunas técnicas de, ¿cómo se llama? De Machine Learning sobre el texto que dan los sufijos una vez traducidos, como Como, para ¿cómo es eso? aproximarse a una traducción medianamente decente de la palabra. O sea, yo creo que sí se podría. Lo que pasa es que no está claro aquí, como que lo que me faltó es como quizá como un poco de feedback que no logré. O sea, así como para contextualizar, el programa como que fue difundido en muchas partes para hacer pruebas. eh, Porque el profe sabe esto, pero las otras personas que están aquí no lo saben. Eh, yo promocioné mucho este programa para hacer como la encuesta como de evaluación. Y bueno, la primera prueba fue un desastre total, que fueron 9 personas. La segunda no fue tan desastre, pero sí, no fueron las cantidades de personas que uno hubiera querido como para que dieran este tipo de comentarios, porque yo entiendo que quizás este fin no se entiende. Eh, sí, y por eso mismo como que ahí tengo como el desafío quizás como de esa parte, es claro, pues mejorar como mucho esto y no sé cómo hacerlo desde el punto de vista de Machine Learning, en realidad como que no lo había pensado. Así que quizás sería bueno como echarle una mirada a eso, voy a meter ahí en esa parte también un poco de inteligencia, pero claro, como que yo lo vi desde el punto de vista en el que yo enseño el Mapudungun y es cómo lo trataría de explicar a un estudiante quizás. Obviamente esto tiene fallas y quizás hay muchas formas más fáciles de explicar esto, pero en general a la gente, por lo menos en los cursos, lo que más les cuesta es como esa parte como de la gramática, entonces es como el decir que si yo le digo como objeto directo, por ejemplo, que sería como la definición que me dan de este phi, como que nadie lo va a entender en una clase. Entonces ahí es como que tuve que intentar darle como un sentido o como una explicación a cosas que no tienen un nombre en realidad. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, como la traducción ya directamente como en la palabra, sería esta en el caso del FIP, sería lo, la o le. ¿Sí? Entonces, en este caso, como sería, no le den ustedes dos a él, ella o él, o ellos, ellas, ¿cierto? No le den. Y en este caso estaríamos usando la parte del le del fi, pero si yo le pongo el le solo, no sé si se va a entender tampoco. Entonces ahí es como aparte de esa traducción, quizá no tiene un- una complicación tan como de la computación, sino que un poquito más como de la educación. ¿Sí? Y eso del Machine Learning en realidad no lo había pensado para esa parte. Lo había pensado para las otras dos, pero para esta en realidad no lo había pensado. Ya, no sé si hay más preguntas. Parece que no, parece que estamos entonces, ¿sí?
Ujú. Bueno, ya, oye, cualquier cosa, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Le agradecemos a todos, a todas. Y cualquier cosa, cualquier persona que esté, cualquier de ustedes que esté interesado en el tema, esta cosa, se queda con la dirección de, es decir, ¿cómo se llama? Con el puntero de Cristian Ahumada, que además es profesor de Mapudungún, hace el curso de Mapudungún de la facultad hoy día, ¿sí? Venía saliendo ahora antes de la presentación del curso. O me escribe a mí, ¿sí? O le escribe a Felipe, digamos, y de alguna manera redirigimos los punteros para quien pueda interesarse o seguir con algún otro módulo o sacar ideas para temas muy similares en esta línea de investigación de lenguas minorizadas, Mapudungún, y como yo les decía, ojalá alguien se interesara por el Aymara, que son dos de las, digamos, lenguas que son más habladas en Chile. Eso, así que muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Felipe, por el espacio y ya, estamos. Estamos, Estamos. gracias. Ele- Nos vemos. Chao, chao. Callar.